participantes del diplomado, de las cuales 12.899 son mujeres. Las mujeres y 4.890 son hombres. El interés de las mujeres como cuidadoras y también porque además somos la mayoría de las trabajadoras de la salud en el sector. Entonces, en este sentido, esto también es una reivindicación a ese sector laboral, a las auxiliares de enfermería, a las enfermeras, a las cuidadoras de nuestro país, que hoy, digamos, muestran este interés importante por este tema crucial, porque aquí en este diplomado de lo que vamos a hablar es de la vida de los colombianos y las colombianas. Y ese es un tema que es crucial, es central, no hay nada que pueda estar por encima de eso. En ese sentido, nos parece bastante interesante porque justo esta semana el Congreso de la República inicia el debate parlamentario del trámite de la reforma a la salud. Y es muy interesante que en la medida que este órgano representativo inicie ese debate público, la ciudadanía en un espacio pedagógico tenga la oportunidad de conocer un tema que se ha vendido en las últimas décadas como un tema altamente técnico, por allá de algunas personas que pueden entender las complejidades como un sistema muy complejo, lleno de muchas siglas, que no es conocible por un ciudadano del común. Pues en este diplomado, que además cuenta con una estructura pedagógica y tiene un acumulado de experiencia pedagógica que hemos recogido desde la sociedad civil, desde diversos sectores académicos, científicos, desde los cuales provenimos nosotros, vamos a entender cómo, esa es la labor de un maestro, decía Estanislao Zuleta, un maestro es aquel que simplifica lo complejo, que te puede mostrar un tema, digamos, de una manera muy simple. Ustedes van a entender lo simple que es el sistema de salud, que ese montón de siglas no eran necesarias. A veces pareciera que hubieran creado ese montón de siglas para poder generar ciertas confusiones que hoy se reflejan en las encuestas, donde le preguntan a la gente, ¿usted está de acuerdo con que se elimine la EPS? Y lo raro es que el 100% no diga, no estoy de acuerdo. El 70% dice no, pero cuando luego pregunta la encuesta, ¿usted sabe la diferencia entre IPS y EPS? El 70% dice que no sabe. Entonces, evidentemente, es muy importante poder simplificar un sistema que tiene que ser simple porque es un sistema de los ciudadanos. El otro elemento fundamental acá es que los cambios los hacen las sociedades. Los gobiernos podemos presentar propuestas, el Congreso de la República tramitarlas y debatirlas, pero si la sociedad no las incorpora, no las comprende, los propios pacientes, trabajadores de la salud, no se da el cambio. El cambio son de las sociedades. Y las sociedades cambian cuando empiezan a cambiar de paradigmas y a pensar distinto. El derecho fundamental a la salud no es un concepto que haya sido un sentido común permanente. Es un concepto además bastante reciente en este país. Durante bastantes décadas, en el siglo XIX y en el siglo XX, este concepto no existía. La salud estuvo ligada a la caridad, al favor. Y posteriormente, cuando ingresa lo que nosotros llamamos la era, donde la salud se vuelve una mercancía y un negocio, paralelamente emerge ese concepto del derecho fundamental a la salud que compite históricamente en las últimas 3 décadas con el concepto de mercado y negocio. Ese es el debate que hoy se va a expresar en el Congreso de la República. Y evidentemente, ¿quiénes posicionan ese concepto de derecho fundamental a la salud? El pueblo colombiano, a través de la tutela, a través del debate que surtió el país en la Constituyente de 1991, pero también a través de instituciones del Estado como la Corte Constitucional. La Corte Constitucional ha sido muy importante en la manera en que ha definido este derecho fundamental recogiendo las reivindicaciones populares. Y eso va a ser uno de los puntos fundamentales que aquí se va a estudiar de manos de los constitucionalistas que han estado ahí en la construcción de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Pero también se nos ha hecho creer que hay una sola economía en el mundo, que hay un pensamiento económico que es técnico, que es lo que denominan la ortodoxia económica, y que hay un pensamiento económico que es antitécnico, lo heterodoxo es antitécnico. De hecho, existen muchos cursos en el país que se llama Economía de la Salud, y realmente lo que se enseña es una sola corriente del pensamiento económico en relación a la salud, pero es una. Pues aquí vamos a conocer de la mano del gran economista Luis Jorge Garay,
otro tipo de pensamiento, una economía política de la salud y la vida, la economía política del derecho fundamental a la salud. Porque como decían mis profesores economistas, porque me tocó aprender mucho de eso, la economía es política o no es. Son decisiones políticas, morales y éticas de las sociedades. En ese sentido, vamos a contar con el profesor Luis Jorge Garay, quien acompaña al Ministerio de Salud y Protección Social en los temas económicos de la reforma a la salud, para que entendamos una perspectiva distinta. Pensar en clave del derecho y no del negocio. Pensar en clave de una economía política de la vida y no una economía política del mercado, que es otra opción, pero es la opción que nosotros creemos que éticamente ya no es sostenible en Colombia. Pero además también haremos un análisis sobre la situación actual. Hoy escuchaba algunas entrevistas donde se plantea que la crisis del sistema de salud es un asunto de las zonas dispersas y rurales. Eso no es cierto. Aquí está el representante de la Defensoría del Pueblo y el superintendente de salud. Es una crisis universal y generalizada. Las barreras de acceso, las negaciones de servicio y las tutelas, de hecho, se ponen en las grandes ciudades. El problema de la zona dispersa y rural es que, de hecho, las comunidades ni siquiera acceden a estos mecanismos de quejas, peticiones y reclamos, ni siquiera alcanzamos a registrar cómo es la vulneración de este derecho fundamental. Es un problema en las grandes ciudades. Este es un país de las grandes ciudades. En ese sentido, la reforma apunta no solamente a una reforma de la zona dispersa y rural, que por supuesto tenemos que reivindicarla, sino una reforma estructural universal, con un principio de redistribución económica de los recursos para que haya equidad e igualdad. Porque los derechos fundamentales tienen dos características, la universalidad y la igualdad. Un derecho fundamental no puede generar escenarios de discriminación coyuntural o estructural. El sistema hoy discrimina. El solo hecho de que haya un régimen contributivo y subsidiado, una salud para pobres, otro para no pobres, es un elemento de discriminación que es ajena a la concepción de los derechos humanos y los derechos fundamentales, que es lo que defendemos aquí. Entonces, evidentemente, esa disputa entre el negocio y el derecho no es nueva. 3 décadas después de superada la concepción de calidad de la salud han pasado en este país y esa es la discusión que se va a expresar en el Congreso de la República como escenario democrático representativo, pero además esa es la discusión que también en un escenario pedagógico de aprendizaje conjunto, porque no se trata solo de que los maestros que van a participar aquí, que muchos de ellos son funcionarios del gobierno, otros son reconocidos pensadores de la sociedad civil y del mundo científico y académico, no es solo el saber de ellos, sino el saber que cada uno de los 18.000 estudiantes, de las cuales son 13.000 mujeres, que esto me alegra mucho, tienen para aportar desde su propia experiencia, la experiencia del pueblo colombiano. No puede ser desestimada en rankings y estudios internacionales con variables que no consultan con la experiencia ciudadana frente al sistema de salud. Y ahí tenemos que ver mucho de nuestras realidades. Ha habido una tecnocracia que ha querido imponer que su pensamiento es la única verdad, su pensamiento económico, su pensamiento sobre ni siquiera los derechos, porque ese concepto ni siquiera existe allí, es la única verdad y es la única posibilidad. Por eso con este diplomado queremos decirle otra Colombia es posible. Otro sistema de salud es posible y nos alegra mucho que una cantidad importante de ciudadanos puedan comprender todo el camino que se ha recorrido en el pensamiento, en la experiencia, en las luchas de los movimientos sociales para llegar al punto en el que nos encontramos hoy, donde por supuesto el gobierno espera que logremos llegar a buen término con esta reforma a la salud para reivindicar la vida de todos los colombianos y colombianas. Muchísimas gracias y bienvenidos entonces a este espacio.